Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia una vez más aquí por la tarde. Como ustedes saben, es un intento de esta sociedad, pues, hacer honor a su lema, socorre enseñando. Nosotros no creemos que la ciencia y la cultura deba de ser elemento de competir, sino de compartir. Pero, sin embargo, es verdad que esta sociedad se siente orgullosa de poder hacer desfilar por este escenario la élite de lo que es la cultura y la ciencia y la investigación española en todas sus manifestaciones. Por aquí es empeño de esta sociedad que pasen las Reales Academias, que es la institución más elevada oficialmente en el mundo de la cultura. Ha pasado la Real Academia de Bellas Artes, ha pasado la de Historia, ha pasado la de la Literatura. Hoy nos honra la Academia de Medicina, en breve será la de Ciencias Morales. Por consiguiente, tenemos un motivo para estar satisfechos. Y lo estamos porque hoy hay con nosotros un señor que quizá haría rectificar a don José Echegaray cuando dijo que ningún labio español puede pronunciar nombres de grandes científicos y grandes creadores sin el esfuerzo de tener que pronunciar palabras extranjeras. Pues no, hoy nos acompaña a nosotros un verdadero creador, una persona que realmente haría rectificar a don José aquel tan severo juicio. Don Antonio Campos, nacido en Cádiz, es licenciado en Medicina con premio extraordinario y después catedrático y doctor también con premio extraordinario en la Facultad de Medicina de Cádiz. Ha estudiado, ampliado los estudios en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Actualmente es catedrático de Histología e Ingeniería Tisular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Los cargos y instituciones a las que pertenece son tan numerosas que esta presentación sería insoportable. Pero sí que tengo que decir, con gran orgullo y justificando las palabras que antes decía, contradiciendo al gran don José, que es el promotor de la ingeniería tisular en España y que su grupo de investigación ha creado la primera córnea artificial completa, así como nuevos tejidos artificiales. Esto no es cualquier cosa baladí y nos podemos sentir orgullosos de lo que se hace en España en este sentido y de tener aquí precisamente al alma mater de esta creación. Desde el 2004 es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, en donde ocupa el sillón que en su tiempo ocupó don Santiago Ramón y Cajal. Actualmente es vicepresidente de la misma, es autor de 202 publicaciones científicas, 45 publicaciones docentes, 7 libros científicos y numerosos ensayos de investigación presentados en congresos nacionales e internacionales. Todo esto, además, queda entorchado por ser, yo doy testigo de ello, una excelente persona. Una persona que, pudiendo sentirse orgulloso del entorchado que acompaña su historial, es perfectamente lo que podríamos llamar de verdad un maestro. Don Antonio, muchísimas gracias por su presencia aquí. Sepa que hoy esta institución sube otro peldaño al contar con el magisterio de su palabra y la dignidad de su presencia. Y ahora ya solo me queda recordarles, como saben, piensan que voy a decirles que apaguen los teléfonos. Pues no, les voy a decir que los enciendan, pero cuando hayamos terminado. Muchísimas gracias a todos y don Antonio, cuando usted quiera. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a esta institución, que es una institución de la que yo he oído siempre hablar. Es una institución que es coetánea de las academias porque es fruto de la Ilustración del siglo XVIII. Y para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y quiero agradecer extraordinariamente las generosas palabras que se han utilizado para presentar mi modesta persona. Yo soy una persona que simplemente me dedico a mi trabajo, me gusta lo que hago, sé por qué lo hago y lo hago fundamentalmente por aquello que las academias y las sociedades económicas de amigos del país seguían trabajando en el siglo XVIII, empezaron a trabajar en el siglo XVIII, por construir una sociedad española mejor. Y yo creo que eso es el objetivo que debemos tener.
todo lo que desde estas instituciones estamos trabajando. Yo voy a exponer aquí algo que es fruto de muchos años, pero que es fruto también de muchas personas. Quiero decir, hoy día en la ciencia no es posible decir que alguien trabaja solo. La ciencia ha cambiado mucho en el siglo XX y de trabajos aislados hoy se trabaja en grupos. Yo dirijo el grupo de Ingeniería Tisular en la Universidad de Granada y precisamente este año, hace 25 años, que constituimos formalmente el grupo. Verán ustedes por qué tiene ese tiempo, porque surge en relación con lo que fue ese cambio tan importante que supuso y que supone para la medicina el desarrollo de los tejidos artificiales. Y vamos a empezar colocando el tema en su contexto. Mirad, el ser humano, desde su más remoto origen sobre la Tierra, ha convivido con el dolor, la enfermedad y la muerte. Ha buscado alivio para su dolor, cura para su enfermedad y explicación y consuelo para su muerte. Y a mí me gusta mucho recordar y decirle a todo el mundo que quiera oírme que si hay un hilo conductor a lo largo de la historia de la humanidad, uno de los hilos conductores desde el comienzo de los tiempos hasta el día de hoy, ese hilo conductor se llama la búsqueda de sanar. La búsqueda de sanar es un hilo conductor desde el comienzo de los tiempos. Voy a hacer ahora una pequeña, a veces pequeña broma, pero que nos ayuda a entender esto. ¿Cuál es la profesión más antigua? No piensen lo que quizás a veces se nos viene a la cabeza. La profesión más antigua solo pueden ser dos, o es la medicina o es el derecho. Si lo primero que un ser humano le dijo a otro es «me duele», es la medicina. Si lo primero que un ser humano le dijo al otro, esto es mío, es el derecho. Por tanto, quiero decir que desde esos tiempos tan súper remotos, la búsqueda de sanar ha estado presente en la historia de la humanidad. Ese hilo conductor ha hecho que aparezca una figura que es el médico. A mí me gusta mucho esta definición de un escritor portugués que yo admiro profundamente, era médico y un excelente escritor, que define al médico como la persona que acompaña al ser humano por la vereda de la angustia. Y al mismo tiempo que el médico, junto con el médico, lógicamente aparece la medicina. Una medicina que es al principio mágico-religiosa, pues son los astros, es el viento, son los elementos, no se sabe, es lo que el ser humano le permite explicar el mundo que le rodea. Es luego empírica, es decir, las cosas que parece que funcionan vamos a utilizarlas porque parece que funcionan. Y luego finalmente, y desde muy pocos siglos hasta aquí, prácticamente casi desde el siglo XVIII, del tiempo de esta institución, del tiempo de las academias, la medicina comienza poco a poco a ser científica. Pues bien, fíjense, desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha curado de 4 formas. Esto a veces no somos conscientes. Yo se lo repito mucho a los estudiantes de medicina. El ser humano, desde el comienzo de los tiempos, ha curado de 4 formas. Con la química, con la física, con la cirugía y con la palabra. Con la química, pues desde las plantas medicinales hasta las pastillas que podemos hoy comprar en una farmacia. Con la física, desde el frío o el calor hasta los complejos aparatos de radioterapia que hoy podemos tener en los hospitales. Con la cirugía, desde amputaciones sin anestesia, como las que ocurrían hasta hace solo 150 años, poco más, que la anestesia existe. Es que a veces hay que tomar dimensión de estas cosas, porque si no, como diría y decía muchas veces una frase que a mí me gusta mucho, una forma de decir el filósofo Julián Marías, no tomamos posesión de nuestra realidad. Para tomar posesión de nuestra realidad hay que conocer el contexto de esa realidad. Por eso, con la cirugía, con amputaciones hasta la cirugía robótica de nuestros días, se cura. Y por supuesto, siempre con la palabra. Fíjense, ahí pongo todos los periodos de la historia, pero fijaros algo que es absolutamente novedoso, algo que ha ocurrido
en los últimos apenas 50 años y en algunos casos hace apenas 30 años. Existe una quinta forma de curar. En toda la historia de la humanidad está apareciendo una quinta forma de curar. Y esa quinta forma de curar es que se puede curar también con células y con tejidos. Tejido nervioso, el tejido muscular, ahora lo veremos. Con células y con tejidos. Y esto es nuevo, completamente nuevo. Mirad, la célula y el tejido, desde que los conocemos a través del microscopio, yo soy histólogo, me dedico a estudiar la célula y los tejidos con el microscopio, las células le ha pasado como a la aspirina, que cada X tiempo se le descubre una actividad nueva. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a la célula y a los tejidos. Mirad, la célula y los tejidos fueron primero el sustrato constructivo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, llegamos a saber en el siglo XIX, que estaban formados por unas unidades elementares, eran las células, y que agrupaciones de esas células y sus productos formaban los tejidos. ¿De acuerdo? Luego, la célula nos sirvió y el tejido para entender cómo era nuestro cuerpo. Siglo XIX, y el último eslabón para esa cadena fue Santiago Ramón y Cajal. Pero es que además en el siglo XIX un gran investigador alemán, Rudolf Virchow, demuestra algo fundamental: la enfermedad radica en la célula. Toda enfermedad tiene su sustrato en la alteración de algunas células y por tanto de los tejidos donde están esas células. Luego la enfermedad asienta en la célula. Ay, pero es que ahora, en el siglo XX, finales y principios del siglo XXI, la célula y el tejido es también un agente terapéutico. Fíjense, hemos pasado de un sustrato corporal, del asiento de la enfermedad, a ser un agente para curar. La primera vez que las células empezaron a curar fue con Donald Thomas, en el año 57, cuando se le ocurre trasplantar células de la médula ósea, gracias a lo cual hoy día se curan numerosos tipos de leucemias y de patologías que están vinculadas a la célula. Donald Thomas recibió el premio Nobel en el año 90. Pero en el año 93, miren, el año 93 no hace más de 30 años, 31 años. Estos dos señores, Robert Langer y Joseph Bacanti, publican un artículo, luego lo veremos un poquito con más detalle, en los que propugnan lo que llaman la ingeniería tisular, la ingeniería de tejidos, la construcción de tejidos artificiales. Y entonces las células por un lado, los tejidos artificiales por otro, van a convertirse en agentes terapéuticos. Fíjense la fecha, 1957 hasta el año 2002 se hicieron una serie de aportaciones fundamentales. Pero, ¿qué es eso en la historia de la humanidad? Nada, absolutamente nada. Y estamos ante los albores de una nueva forma de curar en la humanidad. Yo creo que hay que tomar conciencia de esto para darle el valor que realmente tiene. Mirad, esto es un trabajo que publicamos el grupo nuestro, viendo todos los trabajos que se habían publicado desde el año, precisamente, 1903 aproximadamente, hasta hace unos años, ¿no? Y entonces pudimos ver concretamente, vean la curva esa cómo sube. Vean ustedes que en 1994... se publicaron 10 trabajos de ingeniería tisular. En el 2024 ya van por 195.000. Es un crecimiento exponencial absolutamente total. Mirad, fijaros aquí, no tengo mucho tiempo para explicar estos contextos, porque si no, no puedo explicar lo que voy a venir después. Pero fíjense, también hemos sabido en el siglo XX que nuestro cuerpo es una construcción ordenada. Los átomos forman moléculas, que son compuestos más complejos. Varios conjuntos de moléculas forman las células. Las células y sus productos forman los tejidos. Varios tejidos forman los órganos. El estómago, el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, forman órganos. El estómago, el hígado, etcétera. Varios órganos forman los aparatos, el aparato digestivo, el aparato respiratorio. Varios aparatos forman el cuerpo. Varios cuerpos forman una sociedad. Estamos aquí ante un eminente sociólogo. Eso ya es cosa que podrá él comentar en alguna otra charla.
Pero quiero decir, vivimos en nuestro cuerpo es un conjunto de estratos constructivos. Bien, la medicina tiene que ser siempre algo que esté vinculado con cómo entendemos el cuerpo. Porque la medicina lo que va a hacer es tratar las lesiones del cuerpo. Si uno entiende el cuerpo de una manera, la medicina será de una manera. Y si uno lo entiende de otro, será de otro. Como ahora entendemos el cuerpo, como yo estoy diciendo, por eso la medicina es ahora también una medicina constructiva, en el sentido, sustitutiva. Es decir, a un órgano alterado le cambio y por un trasplante le cambio otro. Si yo tengo un corazón alterado, le cambio y le pongo otro. Si tengo un hígado alterado, lo cambio y le pongo otro. Si tengo un gen alterado, le puedo poner un gen correcto. Si los fármacos que hemos utilizado todavía, lo único que han hecho ha sido cambiar unas moléculas por otras alteradas y sustituirlas. Pero en la zona de los tejidos no tenemos nada. Y por eso la ingeniería tisular ha ido construyendo tejidos para la sustitución, para la terapéutica. ¿De acuerdo? Bien, pues mirad, la histología, que es la ciencia que yo cultivo, es la que se dedica con distintos tipos de microscopios a ver los distintos tejidos que hay en el cuerpo. Bien, ¿qué es lo que estudiamos nosotros en esos tejidos que hay en el cuerpo? Pues nosotros estudiamos en esos tejidos que hay en el cuerpo fundamentalmente el estado normal de esos tejidos, cuando esos tejidos se van renovando, se van reparando, por ejemplo, algún tipo de lesión, eso son cosas normales, y también lo que se llama el estado retroplasio, cuando esos tejidos van envejeciendo y van degenerando. Los tejidos que tenemos las personas mayores son distintos a los que tiene un niño, bueno, son parecidos en líneas generales, pero tienen diferencias. ¿Quiere decir que los tejidos de una persona mayor son tejidos enfermos? No. Quiere decir que son tejidos de una persona mayor, pero no quiere decir que sean enfermos, no quiere decir que sean una lesión. Es importante, por tanto, conocer cada vez más en la histología de nuestro tiempo, la histología médica, conocer esos estados no lesionales de los tejidos. ¿Me explico? Todos esos estados que no son una lesión, que son los tejidos y las células de un niño, los tejidos y las células del adolescente, de la persona madura, de la persona mayor, cuando esos tejidos van renovándose, cómo lo hacen, cómo van envejeciendo, es decir, todas esas cosas forman parte de la histología de la que nos ocupamos ahora. Cuando hay una lesión, pues entonces eso es un estado lesional y eso ya se llama histopatología. Ya se diagnostica una lesión por comparación a los tejidos normales, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿qué hacemos con estos tejidos normales? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, pero no vamos a entretenernos mucho en ello. ¿Qué hacemos con estos tejidos normales que no son lesiones? Pues lo que hacemos hoy día nos sirve ¿para qué? Para entender la enfermedad, porque si las enfermedades son las alteraciones de las células en los tejidos normales, cuanto mejor conozcamos los tejidos normales, mejor podremos conocer las lesiones, ¿o no? Es lo lógico, ¿no? Por eso hay que investigar en la histología normal para conocer mejor las posibles lesiones, pero también para conocer mejor cómo nuestro cuerpo responde a eso. Y también se utilizan los tejidos normales para la terapéutica, es decir, para curar. Los tejidos normales a veces se almacenan en los bancos de tejido, hueso, tendones, células sanguíneas, etcétera. Es decir, que los tejidos del cuerpo, los normales, sirven para entender la enfermedad, para ver cómo responde el organismo a esa enfermedad, pero también se utilizan para curar. Un traumatólogo necesita, para reparar una fractura, un trozo de hueso, y en el banco de tejido almacenado con un control de calidad adecuado que se mantenga bien, esos huesos se utilizan y se sirven para curar, ¿de acuerdo? Y son huesos normales que proceden de cadáver o de algún otro lugar, ¿de acuerdo? Quiero decir, en alguna otra circunstancia, de una intervención que se haya podido extraer, etcétera. Pero como les decía, vamos al núcleo de la charla de hoy. Y puesto ahí, pero en los últimos 30 años ha surgido una nueva mirada de la histología que cambia el paradigma de la histología. Este es el artículo que yo les me refería del año 93. Estos autores lo que dicen es que podemos construir tejidos artificiales. Luego ahora la histología
la célula la disciplina, el campo que estudia los tejidos corporales para saber cómo es la enfermedad, para incluso almacenándola en los bancos de tejido poder curar. Además de eso, los histólogos nos tenemos que empezar a ocupar de los tejidos artificiales, tejidos que podemos intentar construir en el laboratorio. Y no les voy a cansar. Aquí, fíjense, en los 30 años, las 4 formas que hay en este momento para construir tejidos. Lo que se llaman los tejidos artificiales generados por elaboración de constructos. Eso quiere decir simplemente que cogemos células, biomateriales diversos, los mezclamos a ver si podemos conseguir que haya un tejido que se parezca al normal. A veces lo que hacemos es construir tejido por descelularización y recelularización. Imagínense, por ejemplo, cogemos una córnea del cerdo y a la córnea del cerdo le quitamos las células de la córnea y dejamos el armazón, por decirlo así, vacío. Un lugar que es un soporte, pero con espacios vacíos. Y lo rellenamos con células humanas. Entonces tenemos una córnea nueva. Es un tejido artificial porque lo hemos hecho nosotros. ¿Me explico? Utiliza parte de la córnea que tiene el cerdo y luego, porque es muy parecida a la humana, y luego le hemos utilizado. Es otra forma de construir tejido. Del cerdo está bueno hasta las córneas, ¿eh? O sea, bien. Otra forma de construir tejidos artificiales es por lo que se llama organoides. Es decir, a partir de las células madre puestas en determinados receptáculos, hacemos que ellas mismas vayan fabricando como pequeños órganos en miniatura. Y luego tenemos también los tejidos artificiales por bioimpresión. Esto quiere decir que nosotros ahora, lo mismo que se imprime hasta edificios enteros, pues nosotros podemos utilizar células y productos y hacemos una impresión, una capa, otra capa y hacemos un tejido. Esto simplemente lo cuento así de una forma muy genérica para ver que hay distintas formas de construir tejido. ¿Para qué estudiamos los tejidos? ¿Qué tenemos que estudiar en un tejido artificial? Primero, que el tejido se parezca al tejido normal, o por lo menos que cumpla la función del tejido normal, porque yo puedo fabricar un tejido que no se parece a nada y ¿para qué lo quiero? Bueno, pues lo puedo querer para adornar, bueno, como diría un artista de bellas artes, a lo mejor para una instalación, pero lo que necesito es un tejido que se parezca al normal. Y luego, ¿para qué lo tengo que utilizar? Pues yo tengo que utilizarlo para, concretamente, que sea una terapia sustitutiva, igual que lo es un trasplante, igual que lo es un gen, igual que lo es un fármaco. Yo construyo un tejido y voy a sustituir al tejido enfermo. Luego, un acto terapéutico con tejidos artificiales. Pero también como vehículo terapéutico. Esto lo voy a explicar más tarde porque es más interesante que lo veamos un poquito más tarde. Bien, por otra parte, los tejidos artificiales están teniendo 2 orientaciones muy importantes, que es la de servir de biomodelos. ¿Por qué? En primer lugar, la Unión Europea cada vez es más difícil investigar en animales de experimentación. Y es necesario, porque no va a hacer uno los experimentos con seres humanos. Hay que hacerlos previamente en animales que cumplan unos requisitos, con todas las garantías que pueden tener esos animales. Hay una normativa absolutamente rigurosa para tratar a los animales. Pero aún así es muy difícil. En Inglaterra es dificilísimo trabajar con animales. Hay unas brigadas, hay unos que se llaman ecoterroristas, que van liberando las aulas de los laboratorios y, bueno, es una cosa muy compleja. O sea, yo he tenido contactos con personas allí y trabajar con animales experimentados en Inglaterra es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que los tejidos artificiales hechos con células humanas pueden sustituir en muchos casos a los animales. En vez de ponerle yo, si quiero ver un colirio, por ejemplo, para poner unas gotas en el globo ocular de un medicamento nuevo, pues en vez de utilizar a un conejo, pues puedo utilizar una córnea artificial y le pongo las gotas a ver lo que hace en esa córnea, ¿me explico? Y entonces la Unión Europea está facilitando mucho que se generen este tipo de tejidos para sustituir en muchos casos a los animales de experimentación. Y en otros casos, estos biomodelos, estos tejidos artificiales, pueden servir como estructura sobre las que desarrollar experimentalmente enfermedades o lesiones. Yo puedo desarrollar en una piel artificial una psoriasis artificial.
Y entonces, si lo puedo hacer, puedo buscar medicamentos mejores para ese producto. ¿Me explico? O sea, fíjense las aplicaciones que tiene el tejidos artificiales. Curar, por un lado, servir para que no se utilicen animales y, por otro, para crear modelos de enfermedades. Bien, yo les decía que esto ha cambiado el paradigma. Cuando yo era alumno y me quise dedicarme a la histología, pues la histología que yo me dedicaba era la de esta primera parte que se ve en este extremo izquierdo de la diapositiva, una histología descriptiva y funcional. Es decir, yo quería conocer los tejidos mejor para conocer mejor las enfermedades y para todo eso. Todavía era muy poca la histología terapéutica que se hacía con esos tejidos sanos, normales de nuestro cuerpo. Pero es que la histología ha dado un cambio de paradigma. Ahora la histología, además de eso, es constructiva, construye tejidos artificiales. Y lo hace para biomodelos, como he dicho antes, lo hace también para curar. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a ir a... Bueno, yo he sido, y soy ahora también, todavía, profesor, ahora soy ya profesor emérito. El tiempo pasa para todo el mundo. Yo llegué muy joven a Granada de catedrático, pero eso se cura con el tiempo, es decir, va uno cumpliendo años. Y bueno, este era el edificio de la antigua facultad, donde yo he pasado la mayor parte de mi vida académica, y esta es la nueva facultad, donde he pasado muy poco, pero prefiero la antigua. Yo soy un hombre muy sentimental en ese tipo de cosas, y la mayor parte de las cosas que yo voy a decir se han hecho en la antigua facultad. Y ¿qué es lo que pasó? Mira, yo lo voy a contar porque me parece que es muy importante utilizar a veces ese concepto unamuniano de la intrahistoria, que es explicar el por qué pasan las cosas. Yo recuerdo perfectamente, se lo he contado muchas veces, a la gente joven se lo cuento mucho del departamento, que yo estaba en el despacho y recibí una información sobre un congreso que se iba a celebrar en Estados Unidos que se llamaba Tissue Engineering. Y yo había leído el artículo en días anteriores, pocos días antes del artículo ya de este que yo he comentado, del año 93, y dije, esto me afecta. Es decir, si se trata, yo soy en eso muy territorial, si se trata de tejido, los tejidos son míos. Espero que me entiendan, es decir, yo no me quiero ocupar de lo que no sé, pero de lo que yo me dedico sí quiero ocuparme. Y si los tejidos, sean artificiales o naturales, son tejidos, y por tanto me afecta. Y a partir de ese momento empecé a pensar que estábamos, no sé, fue como una revelación, o sea, estamos ante un tiempo nuevo. ¿Qué es esto de los tejidos artificiales? Y me hice la siguiente pregunta. Bueno, no sé si fue en ese día, quiero decir, en ese contexto de tiempo, ¿no? ¿Y por qué no vamos a hacer esto en Granada? Porque aquí, como siempre pensamos que las cosas en España, yo soy de los que... si uno... oye en la televisión, en alguna entrevista de radio, de televisión a algún científico, hay dos cosas seguras que va a decir. No sé lo que va a decir, pero dos seguras. Una, no tengo dinero suficiente. Y la segunda cosa que va a decir es que en otro sitio la gente se tiene que ir porque todo el mundo, porque parece... Pues no. Yo, perdone, tengo otro criterio. Que a mí me dan más dinero para investigar, fantástico, soy el primero que lo voy a querer. Pero yo creo... y siempre lo he creído, en primer lugar, que España tiene una tradición científica absolutamente tan valiosa como lo tienen el resto de los países europeos. Así de claro, que en algunos habrá algunos más en unos campos, otros en otros, etcétera. Pero nosotros tenemos una tradición científica de la que no podemos ni debemos abdicar. Permítanme estos comentarios, pero para mí son muy importantes para situarlo también las cosas en su contexto. Y segundo, uno tiene que trabajar con el presupuesto que le asigne a uno el Parlamento, que es quien hace los presupuestos, de acuerdo con las leyes, en todos los países civilizados. Por tanto, si yo tengo X, con ese X tengo que hacer. Mi maestro, una figura muy respetada por mí, al que siempre el profesor José Gómez me decía siempre, mire usted, Antonio, lo importante no es lo que se tiene del frontal para afuera, sino del frontal para adentro. Quiere decir, el frontal es el hueso que tenemos en la frente. Pues lo que hay para adentro. Es decir, estimulando el trabajo, tratando de hacer todo eso. Mi reto es el siguiente. ¿Por qué no vamos a construir los tejidos en Granada? Pues vamos a intentarlo.
Durante todos esos años, en el año 99, ya construimos, por eso hace 25 años, formalmente y oficialmente el grupo de investigación. Empezamos a ir desarrollando modelos de nuevos tejidos. Y bueno, en otras partes del mundo también se han hecho cosas, pero nosotros creo que estamos en un nivel que es un nivel, por lo menos, a la altura que pueden estar los demás, ni más ni menos, pero por lo menos a la misma. No estamos, no somos vasallos de nadie en la ciencia. Hemos construido córneas artificiales, mucosa oral, nervios artificiales, piel artificial, paladar artificial, que hemos ido publicando en las revistas científicas que existen al respecto, y hemos sobre todo pensado, como histólogos médicos que somos, en una facultad de medicina, pues que esto no lo hacíamos solamente por hacerlo, sino lo hacíamos porque queríamos aplicarlo, queríamos que fueran eficaces. Cuando empezaba este mundo, concretamente de las células madre, los primeros posibles tejidos artificiales, se creó una demanda terapéutica extraordinaria. Toda la prensa, todo el mundo quería utilizar este tipo de terapéutica como una terapéutica nueva, y entonces yo he ido a congresos donde venía una persona y decía, no, es que van a Rumanía porque allí ponen este tejido para curar el Parkinson, allí ponen el otro, una cosa, una locura, era como, bueno, de hecho, una de las revistas, aquí la cito, el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más importantes del mundo, pues publicó La medicina del salvaje oeste. Quiere decir, era una locura exactamente lo que estaba pasando a principios de este siglo, finales del siglo pasado, a principios de este siglo. Las autoridades sanitarias empezaron a pensar que esto había que regularlo, afortunadamente. Luego, no sé si se han pasado de regulación, pero que esto no podía quedar a una demanda en la cual pues personas que no siempre tienen que tener un criterio científico, sino a veces incluso crematístico o de otra naturaleza, pues podían utilizar y hacer que muchas personas con la esperanza de curarse acudieran a lugares donde no solamente no se iban a curar, sino a tener incluso grandes problemas. En el año 2002, en España se celebró, tuvo la presidencia europea como la hemos tenido el año pasado. O sea, cada X años los países de la Unión Europea van rotando y va teniendo la presidencia europea. En ese año 2002, en España, se produjo una reunión. Esas reuniones europeas, esas presidencias europeas sirven para que los expertos de un determinado campo, puede ser la agricultura, la medicina, lo que sea, y los gobiernos de esos países se reúnan y vayan pensando las posibles legislaciones europeas, vayan avanzando, vayan discutiendo sobre qué legislar en los siguientes años. Entonces, en España tuvimos una reunión reunión de expertos y representantes gubernamentales para tratar sobre usos terapéuticos de células y tejidos en el marco comunitario. Fíjense que esto era absolutamente precoz en el año 2002. Y a partir de lo que en España se discutió sobre esto entre todos los países europeos, fueron saliendo posteriormente unas normativas europeas, la Directiva 2003, 2007, 2009, en la que definen a las células y a los tejidos como medicamentos. Y dan una serie de criterios para que una célula y un tejido sea lo que yo decía al principio, un agente terapéutico, un medicamento. Tiene que cumplir una serie de reglas y de normas. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, primero, evidentemente el tejido se construye porque se ha identificado un problema médico. Si no, lo que yo comentaba antes, ¿para qué va a fabricar un tejido? O sea, no merece la pena si no es destinado a un fin terapéutico concreto. Luego hay una fase importantísima, que es la que nosotros hemos trabajado fundamentalmente más, es la del diseño del tejido artificial. Es decir, vamos a construir un tejido artificial para solucionar ese problema. Luego hay que hacer durante mucho tiempo una investigación que se llama preclínica. Eso significa que tenemos que probar ese tejido en laboratorio, en animales, y ver que no produce ningún efecto nocivo. Porque si no, no se puede, no es un medicamento. Un medicamento tiene siempre contraindicaciones, pero tolerables, no contraindicaciones insalvables. No sé si me explico. Y luego viene la autorización a nivel legal.
Eso lo hace la Agencia Española del Medicamento, que está aquí en Madrid, y esa agencia sigue las normas que dicta la Unión Europea. Luego, un medicamento aprobado en la Agencia Española vale para toda Europa, o aprobado en Polonia vale para toda Europa, porque el reglamento es igual. Luego hay que elaborar el medicamento, es decir, ese tejido, en lo que se llaman condiciones o calidad farmacéutica. Bueno, ahora lo vamos a ver muy brevemente, cómo hay que fabricarlo. Y luego hay que ensayarlo clínicamente o utilizarlo por lo que se llama uso compasivo o exención hospitalaria. ¿Cuándo se utiliza el ensayo clínico? Antes de que se apruebe finalmente el medicamento. Pues cuando hay otro medicamento alternativo. Si vamos a utilizar ahora las córneas, por ejemplo, que les voy a hablar, pues hay que hacer un ensayo clínico para compararla con las córneas que proceden de cadáver, que son las que hoy se utilizan. Hay un mecanismo alternativo. Ahora, si vamos a utilizar la piel para un gran quemado, yo no voy a hacer un ensayo con una persona que tiene el 70% quemado de su cuerpo y decirle a este le pongo la piel y a este le pongo nada. Eso es inhumano. Entonces, se habla de uso compasivo para ese tipo de tratamiento en estos casos, ¿no? Bien, mirad, ¿qué hemos hecho nosotros y qué hemos llevado a la clínica? Es lo que yo quiero ahora compartir lo más brevemente posible. Nosotros hemos generado 2 medicamentos, uno que es la córnea artificial, otro que es piel artificial, y hay un tercero que es el paladar artificial, que ahora, este año, va a comenzar ya su aplicación a niños con fisuras palatinas y todo alteraciones en la cavidad bucal. Bueno, y les voy a contar muy brevemente esta historia con esos pasos que yo he comentado antes. Mirad, identificar primero un problema. Mire, los grandes quemados es un problema de piel que justifica que creemos piel artificial. Las córneas, hay muchas patologías y no siempre es tan fácil encontrar córnea. A lo mejor España, que es un país generoso y que tiene una organización nacional de trasplante que consigue muchas piezas, muchas córneas, es posible, pero hay muchos países en los que esto no es posible. Por eso la córnea también justifica que se trabaje en ese sentido. El diseño del tejido artificial, pues mirad, no voy a explicar todo el procedimiento, se extraen unas cuantas células, por ejemplo, vamos a poner la piel, se extraen unas cuantas células de la piel que no se ha quemado, del paciente quemado, se cultivan, se les hace crecer y multiplicar en el laboratorio, luego preparamos, durante años hemos estado trabajando en un biomaterial. Nosotros hemos desarrollado después de muchos años un biomaterial formado por fibrina de la sangre y por agarosa que procede de algas marinas, pero que le da una consistencia extraordinaria. Entonces unimos la célula con esos biomateriales formando capas. Es como hacer una tarta, pues ahora la tarta vamos a poner la capa de biomaterial, ahora la capa de célula, ahora la capa de chocolate, ahora las galletas, ahora lo que ustedes quieran. Pero eso es así, no tiene tampoco tanto secreto, por eso digo que, pero hay que hacerlo para que se parezca al tejido normal. Miren, ahí tienen ustedes una córnea artificial, vean ustedes el número 2, debajo, no es que se vea del todo muy bien, no alcanza, estos tejidos no son perfectos, son tejidos imperfectos, pero hay que tender a la perfección, por eso hay que seguir investigando, ¿de acuerdo? Y aquí tienen ustedes la piel. Bien, miren, ¿qué tenemos que hacer con estos tejidos? La investigación preclínica. Mirad, tenemos que evaluarlo en el laboratorio ex vivo y luego en animales de experimentación. Tenemos que ver, por ejemplo, la viabilidad de esas células en el tejido artificial. Esas células que hemos metido en el tejido artificial, en esa córnea artificial, ¿van a vivir mucho tiempo? ¿Se van a morir? ¿Qué les va a pasar? Eso lo tenemos que ver. Tenemos que ver qué carácter... Esas células que hemos puesto ahí, ¿van a fabricar lo que habitualmente fabrican o no? Tenemos que hacer estudios histoquímicos para ver que fabrican colágena, que fabrican proteínas, que fabrican... ¿Esas células que están ahí se van a convertir en células malignas? Pues eso se puede ver estudiando la metilación del ADN. Pues tenemos que verlo. Esas células... Tenemos que hacer un análisis histológico, una viabilidad celular, un análisis genético. Tenemos que hacer un análisis reológico, que significa las propiedades biomecánicas. ¿Esas células y ese biomaterial son resistentes o se van a romper o se van a desmenuzar? ¿Tienen elasticidad? ¿Qué tienen? Todo eso hay que verlo en el laboratorio. En el laboratorio. Y luego hay que verlo en animales. Miren ustedes aquí, abajo,
Esto, vean ustedes ahí, el número A es una córnea normal, no operada. Vean ustedes aquí luego la córnea laminar, la córnea implantada 3 semanas después, en el B. Está ahí un poco, no está del todo muy bien. La córnea después de 3 meses. Y miren ustedes a los 6 meses cómo la córnea implantada artificial se parece ya a la que es la normal, que es el tejido normal. Luego quiere decir que hemos podido comprobar que aunque al principio le cueste trabajo a un tejido artificial incardinarse en la estructura corporal, acaba lográndolo, o por lo menos con los materiales que nosotros hemos diseñado y con las características que le hemos dicho, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre en la piel. Miren ustedes este ratoncito aquí, arriba, vean ustedes que se le ha implantado en el dorso la piel artificial. Vean ustedes a los 10 días. Vean ustedes a los 20 días ya que casi no se ve, a los 30 días y a los 40 días. Es que se ha incardinado perfectamente la piel artificial. Bueno, esto demuestra que los materiales que eran bioseguros y biocompatibles. ¿Y ahora qué hacemos? Pues miren, vamos a la agencia del medicamento. Ahí nos tienen ustedes sentados como si fuera una especie de tribunal de la Inquisición. Pero no porque tenga... otro día podemos hablar de la Inquisición en los aspectos positivos y negativos. Es decir, no. Estoy diciendo que va uno con mucha preocupación a ese sitio. Y entonces allí viene un señor y le dice... ¿Pero están ustedes seguros que la agarosa no produce un daño? No, mire usted, estamos seguros porque hemos hecho este experimento, este otro y este otro. Pero ustedes, bueno, una cantidad de preguntas y de historia, pero que finalmente a veces le dicen, no, pues vuelvan a hacer este experimento. Pues lo volvemos a hacer con más animales, lo volvemos a hacer, o sea, esto es así. Por eso digo que esto no es una cosa que es de un día para otro. Bueno, pero finalmente nos aprobaron, fíjense, la fórmula, porque es como cualquier medicamento químico. Se autoriza el ensayo del medicamento denominado, bueno, esto es un nombre, córnea artificial humana nanoestructurada lamelar anterior. Bueno, esto es un nombre más técnico. Ahora, forma farmacéutica. En otro sitio diría píldoras de no sé qué. Aquí dice tejido artificial generado por ingeniería tisular. Vía de administración, en otro diría vía oral, vía venosa. Pues aquí dice implante quirúrgico de la superficie ocular, pero es como un medicamento, cumple ese tipo de criterios. Y lo mismo pues, ocurrió con la piel. Bueno, ahora viene, fíjense, ya hemos pasado al cuarto, autorización legal. Vamos por el quinto punto de los que yo les decía, todos los requisitos para ser medicamento. Elaboración del medicamento en lo que se llama una sala GMP, que también tiene que estar aprobada por la Agencia del Medicamento. Son una sala donde allí no hay contaminación ninguna, miren ustedes cómo hay que estar vestido, como si fueran unos casi astronautas allí para poder fabricar esa piel artificial. Esta piel es ya una piel que al ser medicamento va a ir directo desde aquí o a almacenarse o al quirófano, ¿de acuerdo? Por tanto, esto ya es un medicamento que hay que construir, que hay que elaborar. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que significa esto. Nosotros en el laboratorio, las células crecen en unos medios de cultivo que le damos para que coman, para que crezcan, que se llama suero bovino fetal. Es un suero que se obtiene de la vaca bovino fetal. Bueno, pero para utilizarlo como medicamento y crear una piel artificial, que las células crezcan, nos obligaron, o sea, nos pidieron en la agencia que teníamos que hacerlas crecer en suero bovino fetal australiano, de Australia. ¿Por qué? Porque era el único continente donde no había habido vacas locas. Problema de vacas locas. Fíjense hasta qué extremos de rigor se exige para poder hacer un medicamento de esta naturaleza. Bien, bueno, aquí tienen la córnea, inicialmente ya en un paciente. El trabajo de córnea lo publicamos por primera vez en el año 2006. Esta primera córnea que se le puso al paciente fue en el 2014. Todo el tiempo entre el 2006 y el 2014 fue concretamente todo lo que yo les he venido contando. El diseño, la búsqueda de los biomateriales, el estudio preclínico, el estudio en animales, la agencia del medicamento, etcétera. Todo esto hay que decir también, y hay que decirlo
porque es la verdad y es correcto y es lo que tiene que ser. Nosotros somos investigadores, no abordamos todos los frentes. Esto se hizo la parte de lo que es toda la transferencia, toda la documentación, con una unidad que se creó en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que se llamaba Iniciativa de Terapias Avanzadas, y también se llama ahora Red de Diseño de Terapias Avanzadas, Red de Diseño de Tejidos Artificiales y Terapias Avanzadas. Bien, bueno, pues eso nos permitió facilitar venir aquí a Madrid, a la Agencia del Medicamento, en fin, llevar a cabo todo eso. Miren ustedes ahora el estudio de la córnea artificial como terapia avanzada. Antes de la cirugía, al principio, fíjense que esta córnea parece muy opaca. Bueno, poco a poco, la córnea no es que tenga una visibilidad perfecta, pero el enfermo, ya en los estudios y las evaluaciones posteriores que hemos visto, pues ha podido llegar a un grado muy importante. Vean ustedes las alteraciones de la córnea arriba y vean ustedes abajo, después de la cirugía, la reparación que tiene. Miren ustedes la piel. La persona que está abajo era una joven de 28 años, cerca del 80% de la piel quemada. Era la primera persona que en el año 2017 le pusimos la piel. No nosotros, los cirujanos plásticos. ¿Me explico? Quiero decir, cuando la piel, nosotros habíamos inventado la piel, habíamos llegado todos estos años, habíamos acompañado a las personas expertas en todos estos jurídicos a la Agencia del Medicamento. Se construyó luego una sala GMP con técnicos dedicados a ese tipo de cultivos. Y ahora venían los cirujanos plásticos a ponerla. Bueno, nosotros estábamos expectantes por qué iba a pasar. Yo quiero aquí transmitir algo que muchas veces no. Esta piel se puso en julio del año 2017. Esta persona estaba absolutamente, su pronóstico era fatal. Bueno, cualquiera que conozca esto sabe que lo era. Es decir, no había solución. Esta fue la última solución. A los 3 meses, en octubre, esta persona con una piel imperfecta, que no tiene pelo, que no tiene glándulas sudoríparas, que estamos empezando a trabajar ahora para ponérsela, pero todavía no la tiene. Y entonces esta persona en octubre de ese año estaba dada de alta en su casa. Y yo lo digo, muchas veces uno piensa que este tipo de cosas no impactan, y sí impactan a los que trabajamos en estos campos, y mucho. Bueno, miren, aquí lo tienen en vídeo. Vean ustedes esa lámina de piel, cómo los cirujanos plásticos la van colocando sobre precisamente esta mujer. Vean la lámina de piel. Bueno, ahora incluso lo graparán, porque la piel tenía esa consistencia que no era... Bueno, pues si hay alguna persona de alta sensibilidad, vamos a quitarlo. Bien, y ahora viene... O sea, entonces hemos llegado a eso que queríamos, que esa piel sustituya a una piel quemada que hay que quitar para poder cubrir. Porque lo más importante de la piel artificial no es ahora si tiene pelo o no tiene pelo, si le faltan melanocitos para ser más morena o más... No, lo importante es que la piel ha cubierto, ha sido una barrera. Sin una barrera que es la piel no podemos vivir. Y por eso cubrir esa barrera era el objetivo prioritario. Una terapia sustitutiva en este sentido. Ahora, ¿qué pasa? Mirad, retos de futuro en la investigación. Y les cuento este primer reto que ya lo estamos haciendo y ya lo hemos hecho. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tomar esas células que quedan sanas de la persona que se estaba quemando para hacer crecer esa célula. ¿Cuánto se tarda en hacer la piel artificial desde que tomamos la célula hasta que la tienen? Pues al menos 20 días. Y mientras tanto, esa persona, esa mujer y todos los demás, porque han sido ya 15 los quemados que se han aplicado ese tipo de piel, están recubiertos con piel de cadáver. Con piel de cadáver. Mientras uno le pone al final, el cirujano plástico, la piel artificial que hemos construido de su propia piel, que hemos sacado 20 días antes. Lo ideal es tener una piel en el acto. Bueno, entonces nosotros hemos cogido células madre de la grasa, células madre de la pulpa dental del diente, células madre del cordón umbilical, que se llaman de la gelatina de Wharton, y células madre de la médula ósea, y hemos tratado de convertirlas en células de la piel. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Y aquí tienen ustedes cómo las células estas que ven aquí arriba, donde está la flecha roja arriba, son unas células del cordón umbilical. Y miren cómo la hemos convertido en una piel, en una epidermis y en una dermis. Y entonces ahora ya tenemos esa piel
que ya la podemos almacenar en los bancos de tejido. Y entonces esa piel en los bancos de tejido vamos a poder utilizarla de forma inmediata. ¿De acuerdo? Y eso es un reto que ya en ese sentido está superado. Pero hay más. Este es otro de los trabajos, son dentro del grupo de investigación, pues bueno, vamos viendo qué cosas podemos hacer, cómo podemos mejorar. Reto número 2. Mira, una de las complicaciones, no de los grandes quemados, de todo, son las infecciones por pseudomonas. Las pseudomonas son pues unas bacterias que, bueno, les encantan las heridas, y ahí están. Y entonces, ahí tienen ustedes la contaminación por muchos quemados mueren por esta contaminación. Y nosotros pensamos, bueno, podemos hacer una cosa. ¿Por qué no incluimos en la piel unas nanopartículas? Esto que ven ustedes aquí en azul, esto es un esquema, porque no las puedo representar, pero para que vean ustedes el símbolo, en lo que significa. Unas nanopartículas en la piel artificial cargadas de antibióticos contra la pseudomonas. Es decir, convertir esta piel en un doble medicamento. Por una parte sustituyo a la piel quemada, pero por otra es el vehículo de unos antibióticos. Y yo en esas pequeñas nanopartículas, en esas pequeñas bolsitas, por decirlo así de una forma más vulgar, meto los antibióticos contra la pseudomonas. Y entonces cuando le pongo la piel, no solamente le pongo la piel para formar la barrera, sino que a partir de ahí se van a liberar los antibióticos contra las pseudomonas que puedan llegar. Esto todavía no lo hemos llevado a la clínica. Esto está todavía en la fase de los 14 años, de los 10 o 12 años que le queda hasta que esto lo apruebe una agencia del medicamento, si lo aprueba. Quiero decir, bueno, para esto tuvimos un proyecto europeo, tengo que comentar, ¿no? Bien, pero fíjense, aquí le voy a demostrar cómo funciona. Estos son unas placas que están llenas de pseudomonas, de estas bacterias que están creciendo ahí. Y estas manchitas redondas que ven ustedes aquí, pues son trocitos de piel cargados de las partículas de antibióticos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí con la concentración de antibióticos que le hayamos puesto, vean ustedes cómo alrededor todas las pseudomonas se han muerto. El halo que se ve alrededor de esas placas blanquecinas es un halo donde no hay lo verde, que son las pseudomonas que están ahí, que la has destruido. La piel con los antibióticos ha destruido la pseudomonas. ¿Lo ven? Y entonces se demuestra que lo efectivo de este protocolo, ¿no? También podemos crear tumores, por ejemplo, esto es un cáncer epitelial creado en un biomodelo. Que se puede hacer, introducimos unas células con algunas alteraciones y entonces podemos estudiar la invasión tumoral y demás como un biomodelo, como yo comentaba antes, que era otra posibilidad. Bueno, esto no lo hemos hecho nosotros, pero hay a veces unión a sistemas articulados robóticos, por ejemplo, tejidos musculares artificiales. Esto en Estados Unidos hay un grupo que lo está haciendo mucho. Bueno, y podemos... Luego hay otros retos que para poder que esto no tarde tanto, habría que poner en marcha. Es decir, habría que hacer más salas de fabricación, que solamente las hay en algunos hospitales, tratar de que los reglamentos no sean tan rigurosos para poder avanzar un poco más, fomentar la enseñanza de esta nueva forma de curar que yo hablaba al principio, para que sean conscientes de la posibilidad de uso en distintas especialidades. Y ahora ya estoy ya terminando, no sé si ya... Sí, ya estoy terminando, estoy cumpliendo más o menos la hora. Dos límites que yo quiero poner a todo esto. En primer lugar, científicamente no tendría que haber límites inicialmente. El médico es como la mitología equidna, pues la madre de todos los monstruos de la mitología griega. Es decir, nosotros podemos crear pues animales que sean león, cabra, dragón, lo que queramos. Es decir, bueno, pues lo mismo, podemos... La libertad. Ahora, ¿hay límites? Yo creo que sí. A mí me parece que hay dos tipos de límites fundamentales, tanto en el contexto biológico como en el contexto biográfico. Esos son los dos límites. Mirad, en el contexto biológico hay una anécdota que lo explica muy bien. Henry Ford, el que primero creó los automóviles y lo hizo de forma industrial y demás, mandó a sus ingenieros a ver cuáles en la chatarrería, cuál de las piezas de sus coches se estropeaban antes, porque él quería fabricar todas a la vez, que todas se estropearan a la vez. Entonces, esto nos vale de modelo para nuestro cuerpo también. Podemos tener una magnífica piel extraordinaria, artificial, perfecta, y tener un corazón absolutamente estropeado. Entonces, el problema es que la inserción biológica es fundamental.
Nosotros tendremos que intentar desarrollar los tejidos artificiales en alguna medida en la que exista una inserción biológica razonable, no una inserción biológica que no sea razonable. Y la segunda es biográfica. Cada ser humano somos únicos y tenemos nuestra propia biografía. Nuestra propia biografía nos impele a nuestra forma de ser. Entonces uno, ¿aceptaríamos todos un trasplante de cara? Pues yo no soy seguro que todo el mundo lo quisiera, aunque tuviera eso otras consecuencias. No lo sé, es decir, hay muchos aspectos. Aquí pongo un poema de Benedetti que habla un poco sobre la vejez, pero es revelador. Dice: todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de 2 en 2 y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea, que no debería sentirme viejo. Pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. Es decir, pues muchas veces esto pasa en nuestra propia biografía, ¿no? Hay cosas que nos afectan más o menos y de eso va a depender el tejido artificial. Y termino. Mirad, 3 diapositivas para terminar. Este es el famoso cuadro La fragua de Vulcano, del Prado. Yo esta diapositiva la he utilizado muchas veces para los alumnos, para que miren, nosotros como médicos, como histólogos, somos los que estamos en la fragua de Vulcano, ahí, sudando, trabajando o lo que fuese. Y miren ustedes quién aparece por la puerta. Ahí sabemos que es Apolo, pero yo digo que es la ingeniería tisular. Es decir, de pronto se nos ha aparecido la ingeniería de tejido. Miren ustedes los ojos con los que lo mira pues está diciendo, ¿esto qué es? Pues esa actitud es la que, bueno, ha aparecido en la medicina de nuestro tiempo, ha aparecido en los histólogos de nuestro tiempo la ingeniería tisular, los tejidos artificiales como un nuevo agente terapéutico. Y ante eso hay 2 formas de responder. Mire, esta es la primera, una forma muy normal de responder. Este primer cuadro, el que está a la izquierda, es el de Goya y luego el de Manet. Por supuesto, Manet copió a Goya, está claro. Pero es que hay que decirlo, porque si no, muchas veces parece que aquí lo han inventado todo en Francia. Pues resulta que esta es una forma de ver las cosas nuevas, de verlas pasar por delante. Pues hay la ingeniería tisular, bueno, ¿y a mí qué me va? Pues que pase por delante. O sea, esta es una actitud de la vida muy frecuente. Pero hay otra, que es la que a mí me gusta. Este es un cuadro de Ramón Casas, un pintor que pinta una bicicleta con 2 personas. Cuando algo hay y surge, hay que subirse en la bicicleta, hay que pedalear, hay que buscar una meta y hay que llegar. Y si puede uno llegar acompañado, ayudado de otras personas que puedan ayudar, mejor que mejor. Y este era un poco el mensaje que yo quería transmitirle. Hay una nueva medicina, ha aparecido en el horizonte algo nuevo, estamos trabajando en ello en muchos sitios, en España también, estamos haciendo estos modelos, se han utilizado y se han empleado con eficacia, hay mucho por hacer, no podemos ver las cosas pasar por delante, sino tenemos que implicarnos y seguir trabajando por el futuro de la medicina, que no es más que seguir acompañando al enfermo y, como decía también don Pedro Laín, el entralgo, haciendo algo fundamental que tiene que hacer siempre el médico, haciendo posible la esperanza. El médico es un posibilitador de esperanza y la investigación, las nuevas terapéuticas hacen posible esa esperanza. Y nada más y muchas gracias. Bueno, aquí pongo... Bueno, espero que haya... Si quieren alguna pregunta, no, está bien. Bueno, esto pongo esta diapositiva porque quiero que estén conscientes de las personas que trabajan en todo este tipo de cosas y también las ayudas que se tienen, ¿no? El Fondo de Investigaciones Sanitarias, por supuesto la Universidad de Granada, la Iniciativa de Terapias Avanzadas, en fin, distintas fundaciones. Aquí dentro de nuestro grupo hay integrado personas también de América, de Chile, de Argentina, en fin, de distintos lugares, pero venimos trabajando hace ya mucho tiempo en distintos aspectos de todo lo que han visto aquí. Bueno, y si tienen preguntas, pues...
Pues sí, se abre ahora un turno de preguntas y lo que les rogaría es que cuando hayamos terminado, si no les parece mal, permanezcan en los asientos para poder compartir la modesta pero muy sincera manera en que la sociedad matritense quiere agradecer al doctor Campos su colaboración de hoy. Compartirlo le dará todavía más grandeza. Y cuando quieran, pues si necesitan alguna pregunta. Bueno, así. Bueno, como tengo el privilegio de conocer al profesor Campos hace muchos años, no me ha sorprendido la estupenda conferencia que nos ha impartido, porque es su nivel permanente. De modo que, Antonio, en fin, una vez más, enhorabuena. Pero quería hacerte una pregunta que me ha suscitado. ¿Es posible médicamente o se aventura en un futuro que esa misma estrategia, aunque no las mismas técnicas, pudiera expandirse a trozos de órganos internos del cuerpo humano, que tengan averías del tipo que sea? Claro. Sí, Aunque ya hay modelos, por supuesto, de intestino artificial. Bueno, se están haciendo. Lo que pasa es que no están... Mientras que las células es más fácil llevarlas a la clínica porque son más elementales, tienen menos, pero el tejido va acompañado de la textura en la que tienen que estar esas células para cumplir su función, y eso implica biomateriales de distinto origen y demás que generan problemas a veces biomecánicos. Por ejemplo, había modelos de piel artificial, pero eran modelos que no tenían ninguna... Y nosotros, después de probar multitud de cosas, con esas pequeñas componentes de la agarosa, pues pudieron tener eso que estábamos buscando, como el eureka, ¿no? Es decir, hemos encontrado un poco esto, ¿no? Igual, eso está ocurriendo y no solamente, fijaros, por ejemplo, en el páncreas, en el islote, los islotes del páncreas y demás, pues ahí no hace falta tampoco que la textura sea exactamente igual. Hace falta que haya células que produzcan el producto hormonal. ¿Me explico? Entonces, se puede hacer tejido, por supuesto, para órganos internos, y se están haciendo y se están empezando a hacer. Repito que hace falta ahora, ahí es donde yo comentaba al principio, que no es solamente sustitutivo, sino vehículo. ¿Vehículo de qué? De genes también. Por ejemplo, las enfermedades genéticas se ha probado en animales, pero ¿cómo se hace en el hombre? Entonces lo que hay que hacer, por ejemplo, niños que tienen problemas con las enfermedades raras que hay en déficit, que sabemos que está localizado en un gen. Pues ¿qué es lo que hay que...? Un gen que no fabrica la proteína que tiene que fabricar, y eso es lo que le causa a esa persona la enfermedad. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros cogemos un tejido artificial, una piel, y entonces ponemos el gen correcto en las células de esa piel. Y entonces le hacemos una cirugía y le ponemos un poquito de piel artificial, pero con células, con genes que producen esa proteína. Con lo cual estamos curando a un... Pero esto, mira, hay una cosa que yo quiero decir, puede parecer, pero yo le digo mucho a la gente joven una frase que la tengo hace mucho tiempo siempre en la cabeza: no hay ninguna realidad que antes no haya sido un sueño. Porque hoy podemos volar porque los hermanos Wright, pensaron que se podía volar. Algunos se cayó, desde luego, pero quiero decir, si uno no piensa que pues no, las enfermedades se pueden curar, o sea, pues se podrán curar y serán una realidad porque alguien pensó que se podían curar. Y entonces yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, que queda mucho por hacer, pues, pero muchísimo. Y luego a veces, vamos a decir también todas las verdades, a veces también las pequeñas zancadillas burocráticas y de todo tipo, que no se trata de eso. Yo siempre trato de encontrar lo bueno en las cosas porque son las que me estimulan a mí. Entonces, claro, esa pregunta es muy pertinente y ese camino está abierto, sin duda ninguna. Bueno, y gracias por las palabras, pero es que Julio es muy buen amigo mío, entonces no tiene especial mérito. Buenas tardes, yo le quería dar mis felicitaciones por la presentación, que además lo ha hecho con una energía que resulta mucho más fácil seguirle, y me ha parecido entender al final que ha dicho que
que en el momento en que un hospital tiene su propia sala de fabricación de tejidos artificiales. Yo pensé que existía como un banco de tejidos y que los hospitales iban reclamando. Sí, son cosas distintas. Bueno, he dicho hospitales, pero bueno, hay hospitales que tienen este tipo de salas, pero generalmente están asociadas a los bancos de tejidos. En los bancos de tejidos donde suelen estar, en la mayoría de los casos, pero hay veces hospitales que también las tienen. Entonces, lo que digo que cuando estas técnicas se vayan extendiendo, habrá que incorporar este tipo de instalaciones, hacerlas más frecuentes. Hoy día son un poco más raras, ¿no? Allí, por ejemplo, en Granada, pues hay una sala que fabrica en estas condiciones. Pues son ya técnicos que se especializan en esto, o sea, el diseño, toda la parte de laboratorio, ellos lo que tienen que hacer es reproducir lo que la Agencia del Medicamento ha aprobado de los experimentos que nosotros le llevábamos, ¿de acuerdo? Pero ya hay que fabricarla luego como si fuera un poco en serie, digamos así, como la cadena de producción, ¿no? Digamos así, eso ya hay que hacerlo en unas condiciones y demás, y eso, a medida que estas técnicas se vayan desarrollando, serán instalaciones que tengan que tener. Pero esto es lo mismo que ocurrió en su día con las transfusiones sanguíneas, lo que ocurrió con los riñones artificiales, de la diálisis. Pues esto es nuevo ahora, pero bueno, hay que esperar que luego sea rutina, ¿no? Sí. Bueno, muy breve y una pregunta para el profesor Campos. Felicitarle por su magnífica conferencia, y se me ha venido a la mente que como vivimos en estas décadas del siglo XXI con un poshumanismo evidente y con un mundo artificial, concretamente con la inteligencia artificial, me remonto a la época de la Ilustración y del Romanticismo, en que se puso de manifiesto un humanismo que llegó después al siglo XIX y al siglo XX con intelectuales de las características de Cajal y Ortega a la cabeza, que pusieron un humanismo evidente, que ellos se impregnaron del neocartesianismo y del neocantismo imperante en el siglo XIX y XX. Bueno, a lo que voy. La pregunta es la siguiente. En este mundo artificial, en esta inteligencia artificial que estamos asistiendo, ¿está impregnada de matices humanísticos lo mismo que ocurrió en el siglo XIX y en el siglo XX? Vamos, yo no soy experto en inteligencia artificial. Yo lo que creo es que, en primer lugar, una cosa que se comentó al comienzo en la presentación y que me gustaría reforzarla si cabe, que es el hecho de que la ciencia es cultura. Es decir, Cajal decía una frase que le decía: al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Eso lo decía Cajal. No, digo por anclarme a alguien de autoridad. Entonces, la ciencia es cultura. Y todo lo que la ciencia hace es concretamente para conocer más el ser humano y para, lógicamente, como en el siglo XVIII ejemplarmente hicieron las sociedades económicas de amigos del país, promocionar básicamente a partir de la ciencia el desarrollo del país. El desarrollo en todas las cosas. La ciencia es fundamental para eso. Ahora, la ciencia es una ciencia que hacen los seres humanos y que tiene que convivir con el resto de las facetas que componen un ser humano. Es decir, entonces yo no me puedo explicar un ser humano que no sea amante de la belleza, amante de la justicia, amante de la libertad, amante de todo tipo de saberes, del pensamiento. Es decir, a mí me gusta mucho una frase, y yo también, si tuviera que tomarla como lema, la tomaba en este tipo de cosas. Es decir, la de Thomas Huxley, cuando dice: las ciencias y las letras, o las humanidades, no son dos cosas, son dos lados de la misma cosa. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo presente. Es decir, es el mismo ser humano el que
aborda el conocimiento a través del método científico, lo aborda concretamente a través de los pinceles de un pintor, de la prosa de un poeta, de los versos de un poeta, de la ficción de un novelista, de los análisis jurídicos de un jurista o de los estudios históricos de un historiador, porque todo eso forma parte de nuestro ser humano. Entonces, en la medida que la inteligencia artificial sea una pieza más de ese engranaje, estará bien. En la medida en la que distorsione ese engranaje, estará mal. O por lo menos eso me parece a mí. Esto es lo único que yo puedo decir. No. Sí, un segundito. ¿Se han dado casos de rechazo al tejido artificial? En el caso concretamente de los que nosotros hemos practicado la córnea y la piel. La piel no ha tenido un gran problema porque concretamente eran células autólogas procedentes de la piel sana que no estaba quemada. Por tanto, la parte celular no. Podíamos tener más preocupación por todo el resto de biomateriales que habíamos puesto, ¿no? Factores para que las células crezcan, se diferencien. Utilizamos muchos componentes químicos y luego que tenga la textura que tiene que tener. Nosotros habíamos hecho tantas pruebas en animales que no ocurrió. De hecho, todas las publicaciones durante estos años han sido en ese sentido. Y afortunadamente, a final del año pasado publicamos un trabajo con los 12 o 15 primeros casos, que creo que en el trabajo solo estaban 12, no estaban los 15, los que estos se hicieron después. Entonces, la integración es fantástica. Vamos, no quiero parecer con esto que estoy, pero es que se integraba perfectamente la piel en el cuerpo y ya era indistinguible una parte de otra, ¿no? O sea que entonces en este sentido muy positivo. Y en la córnea, el material que hemos utilizado son células heterólogas, pertenecían a otros pacientes, porque la hemos tomado de córneas de estas que se donan para los trasplantes, para hacer nosotros, y entonces en ese caso también ya estaba aprobado eso con las córneas que se utilizan en los trasplantes, pues en este caso utilizar las mismas células, pero ahora en una córnea artificial tampoco ha generado problemas. Y las que hemos hecho nosotros a partir de células madre para almacenarlas en el banco, hemos hecho unos estudios inmunológicos en todas las células que hemos utilizado, células madre de la pulpa, del tejido adiposo y demás, y hemos visto que las de las células de la gelatina de Wharton, del cordón umbilical, pues hacen que tengan unas capacidades inmunológicas que en principio experimentalmente no han sido rechazables. Bueno, muy en fin, bien, gracias. Son ya unos detalles un poco más técnicos, pero es una pregunta interesantísima porque claro, está en el fin de lo que es la sustitución de una estructura por otra, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tiene el apoyo de alguna empresa biotecnológica que ayude a hacer ese tipo de experimentos? Hablaba yo de antes de los problemas. Bueno, ha habido o sea, quiero decir concretamente que ha habido empresas biotecnológicas que han estado interesadas por esta técnica. Quiero decir que esta técnica que nosotros hemos desarrollado se hizo una patente a nombre de la Universidad de Granada y del Sistema Andaluz de Salud, es decir, que es pública y que es de los organismos estos. Se interesó varias, pero una de ellas ofreció una cantidad altísima de millones de euros. Y yo lo que puedo decir es que no sé qué ha pasado. No voy a decir más. Perdón. Buenas tardes. Ha estado fenomenal la charla, la conferencia. Se me ha ocurrido sobre la marcha, seguro que no tiene, en fin, es una nota anecdótica. ¿Tiene algo que ver, o puede tener algo que ver, esta creación de tejido artificial con el crecepelos que seguro que muchos desearían conseguir para la calvicie de las personas? ¿Hay alguna posibilidad de conexión o algo? No, vamos a ver. En el fondo,
todo tiene conexión, porque en la vida no hay nada casi que no lo tenga. Y si no, lo que tenemos que hacer es tratar con inteligencia de que lo haya. O sea, en cualquier caso, muchas cosas de los crecepelos o de las cosas que usan es estimular factores de crecimiento y factores de distintos tipos de componentes que hacen que el folículo piloso pues se vayan generando las estructuras pilosas. Luego, en el fondo, nosotros muchas veces lo que hacemos con las células madre en un tejido de esto es vamos a decirlo de forma así muy vulgar, echarle abono para que hagan lo que queremos que hagan. ¿Me explico? Entonces queremos que esta célula se convierta en célula cardíaca, pues buscamos lo que pasa en el embrión, qué cosas hacen o ocurren en ese momento, entonces procuramos imitarlo para que se convierta en una célula cardíaca. Otra queremos que sea una cosa, lo hacemos así, pero no es tan sencillo. Es decir, la piel que nosotros hacemos no tiene pelo, de momento. Antes que pelo queremos que tenga glándulas sudoríparas. ¿Por qué? Porque claro, hay que regular la temperatura del cuerpo. Estas personas tienen que estar hidratándose después permanentemente con la piel, con las cremas de hidratante, porque claro, y luego en relación con el calor no pueden tomar el sol, es decir, tienen unas limitaciones. Bueno, han salvado la vida, pero tienen unas limitaciones. Entonces, esto, yo lo que quiero es que tomemos, por eso empezaba la charla tratando de situar esto en un contexto. Es que de esto hace 30 años. Es que hace 30 años que se publica el artículo inicial, que lo que dice es que se puede hacer y un poco casi es como si fuera una especie de bajada de bandera, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero 30 años en la historia de la humanidad, ¿qué es? No es nada. Y por eso contaba que había 4 formas de curar y que solamente hace apenas 50 años se empieza a curar con células y hace 30 se empiezan a crear tejidos artificiales que para que lleguen a medicamentos, a cura, pues están tardando lo que están tardando. O sea, y nosotros somos afortunados porque tenemos 2, y bueno, pero es que no hay. O sea, nosotros ahora, este año vamos a empezar con el ensayo del paladar artificial. Hemos hecho paladar artificial. Y entonces hay en Granada, en el servicio de cirugía pediátrica, es un servicio muy bueno de referencia, y entonces allí acuden pues, muchos niños con problemas de fisuras palatinas, que tienen esos problemas que comunican a veces las fosas nasales a la hora de respirar con la boca, los alimentos, en fin, complicaciones y demás. Entonces vamos a tratar, hay unas técnicas que se utilizan ahora para remediar eso en alguna medida, pero nosotros vamos a intentar que los cirujanos pediátricos coloquen ya tenemos la autorización de la Agencia del Medicamento para ello, entonces vamos a poderlo hacer en una especie de ensayo clínico, pero va a ser el primer ensayo que se va a hacer en Europa, en niños, en niños en tejido artificial. ¿Me explico? No ya en paladar concreto. Quiero decir que esto es un camino lento, pero lo importante es saber el camino y trabajar. Y habrá grupos que harán otras cosas y unos harán unas y otros harán otras, pero así camina todo esto, ¿no? Yo creo que tiene que ser así. Y luego, una cosa que también me gusta decir en este tipo de casos, ¿no? Yo lo digo mucho porque procuro que la gente joven, a mí siempre me han interesado mucho las nuevas generaciones, creo que nuestra responsabilidad es esa fundamental, es una cosa que intenten hacer lo que nos decía Ortega. Hay que estar a la altura de nuestro tiempo. Nosotros tenemos que estar a la altura de nuestro tiempo. Y la altura de nuestro tiempo es esta, en mi campo. Yo hablo de mi campo. Yo quiero estar en mi campo a la altura de mi tiempo. Me gustaría que en todas las dimensiones sociales todos estuvieran a la altura de su tiempo, porque esa es la España que yo quiero. Es lo que yo... Bueno, mucha emoción, ¿no? Bien, pues como les decía, nuestra sociedad quiere expresar su agradecimiento al doctor Campos de varias maneras. Una es este pequeño certificado, don Antonio. Muchas gracias, por su supuesto, presencia aquí. Y a continuación, pues esto sí que es verdad, se puede decir que es un regalo pesado, de verdad, pero realmente puede que tenga su interés. Este conjunto de libros, por supuesto, en realidad puede que no estén dentro del campo de la ingeniería. No, pero a mí me interesa todo.
pero créame que como libro es el mejor amigo del hombre en realidad. A mí Este no está plastificado porque tiene la dedicatoria. Sí. Y luego, y este sí que yo me siento orgulloso de entregárselo, Sí. es el último ejemplar que ya me queda, pero estoy convencido que hoy don Carlos seguro que sonríe pensando que ha merecido la pena fundar esta sociedad. Pues yo de verdad que lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias, de verdad, es un honor para mí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Los libros, de verdad que Bueno, son libros que no tienen que ver con la ingeniería. no importa. Pues muchísimas gracias por su presencia aquí y serán siempre que quieran bienvenidos. Antonio, Sí, perdón. así yo seré famoso algún día, sí.